El dinero es algo que usamos a diario al comprar diversas cosas, pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde surgió el dinero? ¿Cómo se pagaban las cosas en años atrás? ¿Alguna vez te has preguntado sobre la historia de Forex? El mercado de Forex es un mercado muy significativo en la vida económica de la comunidad mundial. No es, ni debería de ser sorprendente, que el mercado de Forex tenga su propia historia de origen y desarrollo. Hoy te diré todos los aspectos de la historia del mercado de divisas y te explicaré los aspectos importantes sobre la historia de Forex. El trueque surgió como una manera de obtener alimentos y otras cosas mediante un intercambio. Es decir, que hace pero muchos años atrás se cambiaban alimentos como la sal, el maíz, el cacao, el pescado, la carne, por oro, plata y bronce. El problema era que estos metales eran muy pesados porque venían en forma de lingotes. Para pesar estos lingotes se usaba la medida ciclo, que le daba cierto valor. Por lo tanto, el dinero se pesaba, no se contaba. Pero poco a poco fue cambiando, ya que se hacía difícil. La principal dificultad que surgió con los lingotes es que se tenía que pesar, por lo que era necesario tener una balanza, pero no todos los comerciantes poseían una. Y otra cosa es que ambas partes debían estar interesadas en los productos intercambiados. Además, debían llegar a un acuerdo en cuanto al valor que tenían dichos objetos para que el cambio fuera equitativo, es decir, justo. Fue así como, de acuerdo con lo que pesaba cada lingote, se le fue dando un valor y un nombre a cada pieza de estos materiales, como el denario romano, origen de la palabra dinero. Con esto ya podemos hablar del concepto de dinero. Así, el trueque empezó a quedarse de lado y evolucionó el dinero. Las primeras monedas nacieron en la actual Turquía, de la idea del rey Argos. Los materiales utilizados para elaborarlas eran oro y plata, ya que eran los materiales más valiosos en ese momento. Así se creó un medio más fácil y cómodo para intercambiar productos, quedando de lado lingotes e incluso ganado. La moneda se fue expandiendo por varias regiones hasta incluso comenzar a tener símbolos o dibujos en sus caras. De hecho, uno de los primeros en tener su cara en una moneda fue Alejandro Magno. Como las monedas eran pesadas y había que transportarlas, se hacía un poco complicado su manejo. Además, existía el riesgo de que fueran robadas. Así fue que nacieron los billetes. En el siglo XI comenzaron a aparecer los primeros billetes de la mano del emperador mongol Kublai Khan. En este caso, los billetes eran certificados sobre la existencia de un depósito de oro en un banco, lo que se asimila a lo que se conoce hoy en día como un cheque. El uso del billete continuó expandiéndose en Europa. Los primeros billetes aparecieron en Suecia en el año 1661, impresos por el cambista Johann Palmskroh. A España llegaron en 1780 durante el reinado de Carlos III y su uso se popularizó rápidamente por ser mucho más cómodos de llevar que las monedas. Así, no hacía falta cargar con las famosas bolsas llenas de moneda. El cheque, por su parte, surge de la práctica bancaria de Inglaterra en el siglo XVIII, pero recién en el siglo XIX comenzó su reglamento legal. Es en Inglaterra donde se dicta la primera ley de cheques en 1852. Le sigue Francia en 1865 y el ejemplo es seguido por los demás países. A medida que avanzan los años se necesitaron formas más fáciles y rápidas de tener dinero y adquirir diversas cosas. Así es como en 1914 se originan las tarjetas de crédito. El mercado de divisas tomó forma a mediados de los años 30 del siglo XX. Esto después de que la crisis mundial debilitó significativamente las economías de los países líderes. Londres había pasado a ser la capital del comercio internacional y la libra esterlina la moneda base. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial cambió las reglas del juego.
generando el colapso de la economía británica. Mientras tanto, que Estados Unidos, al no haberse visto devastado por la guerra, emergió como el nuevo líder del mercado de divisas. La introducción de estándar de oro permitió reducir significativamente el nivel de inflación y controlar la circulación de efectivo no respaldado por oro. El estándar de oro pasó los cambios significativos durante la Primera Guerra Mundial, cuando los países involucrados tuvieron que gastar enormes cantidades de dinero para cubrir los gastos militares. Esto llevó a la disminución de fondos de oro de los países que estaban en guerra, por lo tanto tuvo que renunciar al estándar de oro. La convención dio lugar al sistema monetario Bretton Woods, cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en el año 1944. 730 representantes de 45 países asistieron a una conferencia llevada a cabo en la ciudad de Bretton en julio de 1944. El objetivo primordial era crear una base estable para los devastados mercados económicos. Este nuevo sistema monetario definió la nueva historia del mercado de Forex y también consolidó las siguientes disposiciones en la economía global. Un nuevo método de obtener una tasa fija de cambio de moneda extranjera. El oro estándar sería reemplazado por el dólar americano como la primera moneda de cambio. El dólar estadounidense se convirtió en la principal moneda para los ajustes finales internacionales de cuentas. Las monedas nacionales de los países participantes de la conferencia estaban vinculadas al dólar estadounidense. La moneda principal, es decir, el dólar, respaldaría al oro, es decir, que ésta estaba ligada a ella. Otro hecho importante fue el establecimiento del Fondo Monetario Internacional, cuya función consistía en proporcionar asistencia económica a países en vías de desarrollo. Para la divisa norteamericana este fue un gran logro, ya que solo 15 años antes, en 1929, los Estados Unidos habían padecido un colapso económico sin precedentes. Pero al finalizar la guerra, el dólar pasó a ser el protagonista principal del mundo, llegando a ser la divisa más utilizada en nuestros días, y de esta manera, el componente fundamental de la historia del mercado de Forex. Ya en 1958 se creó la Bank Americard, mejor conocida como Visa, y la Interbank Card Association, mejor conocida como Mastercard. En el mismo año, American Express lanzó su primera tarjeta de crédito de papel, pero un año más tarde fue reemplazada por el plástico. La era de la flotación libre en el mercado de divisas comenzó en el año 1971 y los tipos de cambio de las distintas monedas pasaron a variar a consecuencia de la oferta y la demanda de divisas. Los acuerdos de Bretton Woods no lograron alcanzar sus objetivos de rehabilitar y estabilizar la economía en Europa y en Japón. En agosto de 1971, representantes de los 10 países más importantes firmaron los acuerdos smithsonianos en diciembre de ese mismo año. El sistema monetario Bretton Woods solo duró alrededor de 25 años y finalizó principalmente debido a que se quiso hacer del dólar americano la única moneda respaldada por el oro. Los Estados Unidos anunciaron el fin del cambio del oro por dólar por los bancos extranjeros el 15 de agosto de 1971. En la medida de desarrollo del mercado Forex comenzaron a aparecer los profesionales competentes que supervisan cuidadosamente las fluctuaciones más mínimas de las monedas nacionales, la dinámica de su crecimiento o caída. Estas observaciones permiten determinar prácticamente el mejor momento para la venta o compra de una determinada moneda y en consecuencia otorgan a todos los participantes del mercado mundial los mismos derechos y oportunidades para obtener ganancias. La aparición del mercado de Forex en Rusia se remonta a principios de los años 90 del siglo XX. Con el desarrollo de relaciones económicas libres, los bancos más visionarios se dieron rápidamente cuenta de los beneficios cuando trabajan en Forex. Y cada año aumenta el número de personas que se suman a querer hacer dinero operando este mercado, mejor conocido como el mercado de divisas.